A esta hora saludamos en nuestros micrófonos de Huacavilca 830M con el doctor Washington Alemán. Él es el director técnico de prevención de enfermedades infecciosas de la Municipalidad de Guayaquil. Doctor, gracias por atendernos y lo he escuchado varias veces decir que hay varias cepas de este virus y mi pregunta, ¿no? Como no soy médico, como ignoro estas cosas y sostengo que en el mundo entero los médicos aún no saben a ciencia cierta cómo se gestó, cómo apareció, cómo se originó este virus y cómo eliminarlo, por así decir. Sin embargo, pues, gracias a la atención de cada uno de ustedes, los médicos, hemos podido, los ciudadanos en Guayaquil, hablando concretamente de la ciudad, y a las gestiones del municipio de Guayaquil, su alcaldesa que estuvo oportunamente incluso creando un hospital de emergencia, hemos atenuado esta pandemia. Sin embargo, pues seguimos preocupados, seguimos alertas y por eso lo hemos invitado para que usted nos siga dando más luces al respecto. Ahí está la inquietud, doctor Alemán, bienvenido. Sí, está conectado. No lo escuchamos. Doctor, no lo escuchamos, por si acaso, de pronto está desactivado su micrófono. Está activado y no se lo escucha. Bueno. Doctor Alemán. Washington Alemán, oiga, Sí. él es infectólogo, graduado en ¿Me escuchan ahí? Argentina. Ahí sí, ahí lo escuchamos. Con especialización ¿Usted en nos Argentina. escuchó, doctor Alemán? Sí, sí, Ahí yo está. los escuché muy bien. ¿Cómo le va, Guacho? Buen día, Adelante bienvenido. usted. Bueno, primero, como le decía, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer Sobre poder volumen. conversar con ustedes. Creo que la preocupación deberíamos de iniciar diciendo que la pandemia todavía no ha terminado. Que la presencia de este tipo de mutaciones forma parte, lo que diríamos los médicos, de la historia natural que este tipo de virus como el coronavirus presenta. Es decir, no debería de llamarnos la atención el hecho de que existan variantes, porque este virus, una de sus características es variar, cambiar, mutar permanentemente. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo variantes. Y esto es importante comentarlo para tratar de tranquilizar a la población, para tratar de evitar otro problema más como es el pánico, el temor y el miedo dentro de la población, sobre todo por todo lo que Guayaquil vivió y sufrió a inicio de la pandemia. ¿Por qué se producen estas mutaciones? Porque lastimosamente esto es más frecuente en regiones o en áreas o en países en donde en este momento la vacunación probablemente tiene unos bajos porcentajes de cobertura. Por eso que África se convierte en la primera región con mayor riesgo, porque sus países no llegan ni siquiera al 10% de población vacunada. Esto permite de que el virus tenga mayor libertad para poder circular libremente y poder irse readaptando, cambiando, mutando. Y la globalización hace que fácilmente te puedas pasar a la otra parte del mundo, ¿no?, en menos de 24 horas. Por eso que tiene que quedar claro que uno de los principales problemas para no poder parar, controlar o mitigar la pandemia pasa por la inequidad que hay a nivel de lo que son las vacunas. En países donde tienen vacunas más que la población de ellos, y países donde lastimosamente todavía no llegamos ni al 10% de vacunados.
7 de la mañana, 17 minutos. Bueno, hablando de vacunas, el gobierno nacional nos ha dicho a todos que hay suficientes dosis para inocular a toda la población en un 85%. Creo que acá no es el caso, en Ecuador. Sin embargo, doctor Alemán, la inquietud de los ciudadanos ante esta realidad que es elocuente, que no ha terminado, no se ha agotado, no se ha desaparecido el virus. ¿Qué hacer, doctor? ¿Qué hacer? Porque de alguna forma, dije hace poco, se ha atenuado el asunto. Sin embargo, pues sigue ahí latente el problema. Pero usted, que es el especialista, le puede decir a nuestros oyentes, particularmente esta radio se escucha en 9 provincias, y llegamos a los sectores rurales, llegamos a las ciudades como Machala, como Babahoyo, como Santa Elena y todas estas grandes ciudades que tienen un número de población considerable. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podemos recomendar, doctor Alemán? Miren, las recomendaciones para todas estas nuevas variantes no tienen que ser diferentes a las que habitualmente venimos haciendo. Desgraciadamente y lastimosamente, la población se ha relajado, ¿no? Se ha disminuido la percepción de riesgo. Y yo creo que la presencia de esta nueva variante ha hecho que nuevamente tanto las autoridades como la población nueva vuelvan nuevamente a despertarse, pongámoslo entre comillas. Los dos únicos mecanismos que todavía existen y que creemos que son los más eficaces, por un lado es cortar la transmisión, y eso uno lo hace a través de medidas de prevención, es decir, hay que seguir usando la mascarilla, lavarse las manos, el tratar de evitar estar en sitios cerrados, el tratar de juntarse ahora que vienen todas estas fiestas con gente de tu círculo, es decir, con gente vacunada, con gente con la que tú convivas, y evitar o disminuir o minimizar reuniones masivas en donde no hay muchas veces la seguridad de la mascarilla, ¿no? Y tratar de hacerlo en lugares abiertos. Y el otro puntal es la vacunación, ¿no? Si bien es cierto, Ecuador, hay que felicitar al gobierno por los avances que hizo, pero todavía tenemos un 30% de la población en el país que no está vacunada. Ese 30% probablemente es la que tiene mayor riesgo que el virus siga circulando. Y hay que seguir insistiendo, por eso que hay que vacunarnos. Hay que tratar de llegar a través del gobierno, a través de ustedes, comunicadores sociales, para que quienes no se vacunen por temor, por miedos infundados, por malas noticias, acudan a vacunarse. Y el tercer punto es tratar de que si usted tiene síntomas, ¿no? Si usted tiene alguna sospecha de cualquier síntoma respiratorio, aíslese, avise a las personas con las que ha estado en contacto, porque es la forma como tú puedes cortar la transmisión con un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano, para tratar de evitar justamente la propagación. Son las medidas que por ahora tenemos que implementarlas. Este mes de diciembre es un mes que sabemos que predispone o favorece las reuniones, las aglomeraciones, y hay que tratar de sensibilizar a la población para que la corresponsabilidad, que el 50% de las autoridades, el gobierno, que sean las que hagan el camino, y el otro 50% responsabilidad de la población, ¿no? Con medidas responsables. O sea, si queremos trabajar, vayamos a trabajar, pero con medidas responsables de bioseguridad. 7 de la mañana, 21 minutos. Esta última es de mi parte, doctor Alemán. Ejemplo. Yo, ciudadano ecuatoriano, residente en Guayaquil, no me he vacunado y digo, voy al laboratorio clínico para ver cómo están mis defensas. Me dan el resultado, voy donde el médico mío y le digo, aquí está el examen.
cómo estoy con las defensas. Y me dice, usted está súper bien. Pregunto ahí, doctor Albán, ¿vale la pena vacunarnos? Por supuesto que vale la pena vacunarse, porque es un error querer pensar que porque mis defensas, entre comillas, están bien, yo no tengo que vacunarme. Las defensas, el estado inmunológico es muy variable. Hoy puedes estar bien, mañana puedes tener estrés, mañana puedes estar expuesto a otras circunstancias. Por lo tanto, la vacunación no está relacionada con que tus defensas estén bien o no. La vacunación uno tiene que hacerla independientemente de tu estado de defensas, independientemente de si tú te sientes bien o no, porque probablemente el sentirte bien, el estar bien alimentado, hacer deportes, el evitar actividades que te pongan en riesgo como el alcohol, el tabaco, probablemente son factores de riesgo que van a empeorar, pero lastimosamente nadie te garantiza. Por eso que la vacunación tiene que ser independientemente de tu estado de salud. Y ahora la otra pregunta, facilita. Yo me he vacunado con la segunda dosis y me hago un examen. Estoy hablando como ejemplo, porque está mirando aquí el licenciado Escobar como si fuera mi caso. Estoy poniendo como ejemplo. Yo siempre escucho atento, economista. Ya, muy bien. Entonces, yo me he inoculado las 2 veces ya, doctor. Me he hecho este examen clínico y mis defensas están altas. ¿También me exijo o tengo que vacunarme por tercera vez? Tenemos que tratar de aclarar que el examen de las defensas, que a veces se solicita para ver si la vacuna ha sido o no ha sido adecuada, probablemente es un examen que uno no debería de hacérselo rutinariamente para ver si estoy o no tengo niveles de protección. Ya se lo ha repetido en varias oportunidades, que es un examen que te puede dar falsos positivos o falsos negativos. Por lo tanto, la decisión de vacunarse con el esquema inicial de 2 dosis o 1 dosis para toda la población, no hay la menor duda. Y en este momento, la tercera dosis, que es la dosis de refuerzo, también creo yo que no debería existir ninguna duda, dada lo que está pasando en el mundo y dado que todavía tenemos población no vacunada. Por lo tanto, hay que vacunarse la tercera dosis. No hay que hacerse ningún examen para saber si es que la necesito o no la necesito. Probablemente es una mala percepción el querer pensar que si tengo las defensas altas ya no tengo que vacunarme, si tengo bajas la vacuna no ha servido. Vacunémonos, que yo creo que es el mejor camino para poder aportar mi grano de arena en la lucha contra la pandemia. 7 de la mañana, 25 minutos en Huancavelica 830 AM, dialogando con el doctor Washington Alemán. Él es el director técnico de prevención de enfermedades infecciosas del municipio de Guayaquil. Mi compañero, el licenciado Jorge Alberto Escobar Mendieta, tiene inquietudes para usted, doctor Alemán. Licenciado. Gracias, economista. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo, espero esté bien junto a su familia. A veces pienso y me pregunto, no sé qué es más grave, si este mare magnum de variantes, de cepas, que demuestra que con el COVID no hay garantías, al menos hasta el momento, o depender de quienes aún no confían en la inoculación, es decir, estar en manos de los antivacunas. ¿Por qué se lo pregunto? Porque fíjese lo que pasa en el Ecuador. Ayer el secretario de Comunicación, el señor Eduardo Bonilla, de la presidencia, daba cuenta de las cifras en el país y habló de 13,5 millones de ciudadanos con las 2 dosis, 11,5 millones con 1 dosis y cerca de... Lo contrario. No, por eso están dando el dato de que hasta el 31 de diciembre, con 1,5 millones más, ya tenemos 15 millones de inoculados. Ya. Con las 2 dosis, claro. Y no más de 400,000 con la tercera dosis, doctor. Entonces, ante esos escenarios, se supone que hasta el 31 de diciembre, ha dicho el gobierno, tendríamos 15 millones de ecuatorianos ya con las 2 dosis, es decir, el 80% de la población
ya con la vacuna sobre una de un poco más de 17 millones de habitantes. ¿Usted cree que las medidas que se han tomado, como por ejemplo exigir el carnet de vacunación para ingresar a edificios públicos, en alguna medida va a incidir en el hecho de que quienes aún no están convencidos acudan a fuerza de la necesidad a inocularse? Porque hay un detalle también. El COE cantonal, cuando se pronunció, básicamente se circunscribió a que va a analizar cada uno de los pedidos de eventos para que se cumplan todos los procedimientos establecidos en la última disposición del COE nacional. No se habló del tema específico de esta exigencia de los carnets que se hacen en los edificios públicos. Esto ya se practica en los edificios vinculados al gobierno nacional, pero sobre el tema municipal, por ejemplo, no se ha dicho nada. Bueno, primero saludarte, Jorge. Siempre también es un placer poder conversar contigo. Mira, si uno revisa la historia de las pandemias en el mundo en los últimos 100 años, ¿no? Uno se puede sorprender porque el comportamiento de la población es el mismo, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente o lastimosamente, creo yo, cuando uno revisa la historia, a veces sirve para entender muchas veces el presente. Entonces uno ve que el comportamiento humano no ha cambiado en todos estos 100 años cuando uno ve las pandemias que han habido en la humanidad. Es decir, uno tiene que luchar no solamente contra las enfermedades, sino contra todas estas idiosincrasias, a favor y en contra. Y así nos toca hacerlo, ¿no? No es hora de lamentarse. Creo que las medidas, no existe una receta perfecta que nos garantice que la pandemia acabe. Es decir, estas son una serie de medidas que van a tener que ser implementadas de acuerdo a las diferentes regiones, características de cada población. ¿De qué nos sirve que pidamos el carnet cuando en un sitio de 20 metros cuadrados tú metes ahí a muchas personas sin ninguna bioseguridad? Cuando todos sabemos que la vacuna te ayuda a que no te complique, a que no te mueras, pero si tú estás dentro de un grupo numeroso, sin mascarilla, y hay una sola persona infectada, probablemente tú te vas a contagiar. Al final no te enfermas, pero lo que regresas a tu casa, a lo que vas a visitar a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito, lo vas a infectar. Es decir, yo creo que lastimosamente las medidas de represión coercitivas, sancionadoras, no es el mejor camino para pelear contra las enfermedades. El mejor camino debería seguir siendo la educación, la información, la comunicación, para tratar de evitar justamente que tú hagas cosas por obligación, sino que tienes que estar convencido porque la haces. Habrán pequeños sectores que habrá que tratar o habrá que implementar este tipo de medidas, pero tiene que quedarnos claro que el camino es la educación. Y en ese sentido, yo creo que ustedes son los fundamentales para tratar de llegar a la mayor cantidad de población de radioescuchas para poderlos convencer con educación. Bueno. Y yo creo que estas medidas habrá que irlas monitorizando y evaluando dinámicamente, ¿no? Creo que no son medidas que uno las pone hoy y tendrá que luego ver qué pasa de aquí a 3 meses. Esto es un monitoreo permanente, diario, semanal. Habrá que irlas readaptando, cambiando, agregando otras y monitorizando la epidemia, que yo creo que ese es el camino para poder ver si es que lo que se ha hecho está bien o no. Hablemos de Omicron, doctor. A ver, no hay mayor información. Incluso la misma Pfizer ha dicho que la próxima semana tendría datos más contundentes, primero sobre la vulnerabilidad que podría haber frente a la aplicación de una vacuna con el caso de esta nueva variante, si es que podría vulnerar la efectividad de una vacuna. ¿Qué otra información tiene usted? Porque también trascendió en su momento que Omicron tendría la potencia, la capacidad de multiplicar contagios con una sola persona por más de 30. ¿Qué información tiene usted sobre Omicron, doctor?
Mira, lo primero que tenemos que comunicarle al público es que la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que esperemos siquiera un par de semanas para tener mayor información y tratar de ser lo más claro y transparente posible. Hasta ahora lo que tenemos son resultados preliminares que hay que tratar de manejarlo con mucho tino y tacto para evitar la desinformación. Omicron en este momento, el temor, ya poniéndolo entre comillas, es el número de mutaciones que tiene, que son más de 50, que hacen sospechar que puede tener una mayor transmisión y puede tener un mayor disminución de la efectividad de las vacunas. Pero tenemos que tener mayor evidencia para que el seguido de Omicron es que produce síntomas leves, ¿no? Que probablemente puede que sea más transmisible, pero que produce síntomas leves, que no ha causado una mayor mortalidad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en difundir, porque a veces la desinformación en esta pandemia es la que lastimosamente nos ha desfavorecido y es la que ha sembrado el pánico en las redes sociales, que desgraciadamente han servido como fuente de información y muchas veces es la que fomenta toda esta desinformación a nivel de la población. Estamos con el doctor Washington Alemán, director técnico de prevención de enfermedades infecciosas del municipio de Guayaquil. Mi última inquietud, doctor, en el caso de los síntomas, ¿difiere esta cepa Omicron con las otras en alguna particularidad? Porque en su momento también se hablaba que, por ejemplo, en el caso de Delta no había anosmia, es decir, la pérdida del olfato, del sentido del gusto. ¿Hay alguna diferencia o difieren las sintomatologías con Omicron? Hasta ahora los pocos casos que han sido reportados en Sudáfrica y Botswana es que probablemente son síntomas leves en donde parecería ser no existe o no es muy frecuente la afectación del olfato y del gusto, y que el resto de síntomas son síntomas propios de un cuadro viral leve, con el malestar, decaimiento, fiebre, tos, algo de molestia, algo de tos. Pero yo creo que en este momento lo que tiene que quedar claro, Jorge, es que cualquier paciente que tenga síntomas compatibles con un cuadro viral, cuando decimos cuadro viral, es un cuadro súbito de malestar, cefalea, ¿no, verdad? Congestión nasal, tos, cualquier síntoma respiratorio, ¿no? Que parecería ser un resfriado, una alergia, tiene que hacernos sospechar que estamos frente a un cuadro viral de SARS-CoV-2. Y tiene que el paciente ayudar en aislarse hasta que se aclare su diagnóstico. No podemos esperar el diagnóstico para recién aislarnos. Por eso que la sugerencia y el mensaje es que ante la duda, ¿no, verdad? Ante la duda, aíslese, hidrátese, comunique a sus familiares para que hagan lo mismo, converse o trate de ubicar a su médico para saber en qué examen hay que hacerle y evite salir a trabajar o aglomeraciones para evitar transmisión. Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros acá en Huancavelica 830M. Que le vaya bien. Seguimos ahí con usted permanentemente consultándolo. Un abrazo. Chao. No, gracias a ustedes. Siempre es un placer y estamos a la orden.